Hola a todos, aquí una nueva píldora de GTQ Update. Me llamo Iria Bastón, soy coordinadora del grupo joven de GTQ y hoy tenemos el placer de contar con la doctora Lorena Lanz Zubiría, médica adjunta gastroenteróloga de Ciudad de México del Hospital Médica Sur. Hoy Lorena nos va a hablar de un estudio de base poblacional acerca del uso de la aspirina y para prevención del cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria. Muchas gracias Lorena por aceptar participar con este estudio. Cuéntanos un poquito. Claro, pues primero que nada, gracias por la oportunidad de acompañarlos. Y bien, pues empezando con esto, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad pues de carácter crónico, con un curso remitente y recurrente y que afecta pues al tracto gastrointestinal. Específicamente, el espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal abarca la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. De los principales riesgos y complicaciones de esta enfermedad, pues se abarca también el cáncer colorectal, pero hay que tener en cuenta que dentro de los riesgos a su vez, el uso de AINES o incluso aspirina puede implicar riesgo de brotes y precisamente exacerbaciones en este grupo de pacientes. En cuanto al riesgo de cáncer colorectal en esta población, pues en un estudio del Clinical Gastroenterology and Hepatology publicado en 2012, se muestra que pues la tasa de incidencia a 14 años, de acuerdo a este estudio, fue en colitis ulcerosa de 2.4 y en enfermedad de Crohn de 1.9, repito, a 14 años de seguimiento. Evidentemente, y como también la literatura nos ha indicado, pues este riesgo es más frecuente en colitis ulcerosa en comparación con enfermedad de Crohn, sobre todo en enfermedad de Crohn hablando de actividad colónica, ¿verdad? Pero en cuanto a la colitis, pues el riesgo es mayor si se trata de una enfermedad extensa o de larga evolución. Y igualmente en ese estudio que les cito de GOT en el 2001, pues la incidencia acumulada de cáncer colorectal en el grupo de colitis ulcerosa se vio de 2% a 10 años, de 8% a 20 años y 18% a 30 años. Digamos que la vía fisiopatológica o la vía biológica por la cual se incrementa el riesgo de cáncer colorectal en esta población es por la inflamación crónica, la cual promueve vías carcinogénicas, dando pues la inflamación un daño epitelial, lo cual condiciona una regeneración anormal de la mucosa y esto llevando a displasia. Ahora, existe también evidencia hasta cierto punto controvertida del uso de aspirina como método de quimioprofilaxis para cáncer colorectal e incluso en población general. Los primeros datos de esta asociación derivan de análisis post-hoc de estudios con subgrupos de pacientes con patologías cardiovasculares, que pues son los que se han beneficiado principalmente de este medicamento. Y pues dado a la heterogeneidad en dosis, la duración de los regímenes de uso de este medicamento, igual la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes y los diferentes periodos y métodos de seguimiento, pues la evidencia actualmente no es concluyente en cuanto al uso de aspirina en la población general desde el punto de vista de prevención de cáncer colorectal. Ahora, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, pues, abarca una población de alto riesgo por los factores que acabamos de comentar. Y existe un metaanálisis en el 2016, el cual justamente buscó la asociación tanto de los AINES en general como de la aspirina en la prevención de cáncer colorectal. Y en este metaanálisis, como vemos, pues realmente no hubo un mayor beneficio, como vemos tanto en el caso de los AINES de forma global como solo la aspirina, pues no se mostró un beneficio a favor del uso de aspirina para prevención de cáncer colorectal. Con estos antecedentes, pues los autores buscan aclarar las brechas de conocimiento eh, y desarrollaron entonces esta corte poblacional de los registros sanitarios de Taiwán. Su objetivo fue evaluar si el uso de aspirina a largo plazo se asocia a la reducción del riesgo de cáncer colorectal incidente y también de mortalidad global en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se trata de una corte prospectiva, la cual analizaron
desde el registro del sistema sanitario de Taiwán, el cual capta al 99% de la población. Reclutaron a un total de 199.082 adultos con diagnóstico reciente de enfermedad inflamatoria intestinal en un periodo de tiempo entre enero de 2008 a diciembre de 2019 y completaron el seguimiento hasta diciembre del 2022. El diagnóstico se basó en los códigos de 100, 9 y 10, tanto para enfermedad inflamatoria intestinal como para el diagnóstico de cáncer colorectal. Eh, Cabe destacar que estos códigos no abarcan variables clínicas desde extensión de la enfermedad, localización, tratamiento o estudios endoscópicos, laboratoriales, digamos como específicamente en cuanto a la evolución de la enfermedad inflamatoria misma. Una vez reclutados los pacientes, se estratificaron de acuerdo a la dosis diaria pues, digamos, de aspirina, la cual ellos definieron con una exposición mayor a 28 y los estratificaron en usuarios y no usuarios e igualmente distinguieron entre los pacientes con colitis ulcerosa versus enfermedad de Crohn. Posteriormente se realizó un pareamiento por puntuación de propensión con una proporción de 1 a 1 y esta puntuación de propensión se basó en variables como edad, sexo, factores sociodemográficos, nivel de ingresos, vivienda rural o urbana, duración de la enfermedad inflamatoria intestinal, comorbilidades, antecedentes familiares de malignidad y pues el tratamiento recibido tanto para la enfermedad inflamatoria como en general para otras comorbilidades. Se incluyeron entonces pacientes mayores a 20 años con diagnóstico reciente de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y pues digamos que los captaron al tener registrado en sus expedientes al menos una hospitalización o al menos 2 visitas a urgencias en un periodo de un año, pues con los códigos de estos diagnósticos. Se excluyeron aquellos que tuvieran una neoplasia previa, que fueran menores de 20 años, que su expediente no incluyera los suficientes datos demográficos, que tuvieran una enfermedad renal crónica, estadio terminal, o infección por VIH, trasplante de órgano sólido, que hayan tenido el diagnóstico ya sea de cáncer colorectal o muerte antes del primer año del reclutamiento, esto para evitar la causalidad reversa. En cuanto al análisis estadístico, pues se analizaron razones de riesgo ajustadas mediante riesgos proporcionales de Cox. Se hicieron también análisis de sensibilidad con distintas dosis de aspirina. También se hizo otro análisis de sensibilidad excluyendo pacientes que utilizaran otro tipo de antiagregantes y en aquellos pacientes que tenían una evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal mayor a 8 años. Se ajustaron 4 diferentes modelos de Cox, dependiendo del tiempo, y mismos que fueron actualizados cada 3 meses. El seguimiento a cada paciente se llevó desde el día índice, es decir, cuando cumplieron este umbral de dosis de aspirina, eh, hasta el desarrollo de cáncer colorectal, muerte, pérdida de seguimiento, lo que ocurriera primero. Posteriormente se hicieron modelos multivariables basados en los datos demográficos, clínicos, estilo de vida y medicamentos, y bueno, para calcular las tasas de incidencia y razones de tasa de incidencia se utilizan modelos de Poisson. Eh, para mostrar la supervivencia libre de cáncer colorectal se utilizaron curvas de Kaplan-Meier y todo esto con el software SAS 9.4. En cuanto a los resultados, se reclutó un total de pacientes de 5.486 pacientes ya posterior a los criterios de exclusión, los cuales, de acuerdo al pareamiento 1 a 1, fueron 2.743 usuarios de aspirina y 2.743 no usuarios. La media de edad fue de 60 años, el 53% fueron mujeres, 77% tuvieron colitis ulcerosa y el resto enfermedad de Crohn. Aunque no se detalla tampoco en cuanto a la enfermedad de Crohn, pues la localización específica. Bien, en cuanto a la duración de la enfermedad inflamatoria intestinal, la media fue de 2.7 o 2.6 años entre ambos grupos. La distribución de grupos etarios entre ambas enfermedades pues fue bastante homogénea, siendo principalmente pues mayores de 60 años. En cuanto a las comorbilidades coexistentes,
pues hay un predominio y sobre todo en el uso de, bueno, en el grupo de usuarios de aspirina, que es la columna de la izquierda, para comorbilidades pues cardiometabólicas, ¿no? Como lo es la hipertensión, la diabetes, hiperlipidemia, enfermedad arterial coronaria y falla cardíaca. En cuanto a medicamentos en general o tratamientos que utilizaban los pacientes, llama la atención que pues prácticamente en la mitad, es decir, entre 43 y 44% utilizaban AINES en general. Además, destaca que el 75% prácticamente en ambos grupos estaba en tratamiento con mesalamina y únicamente 20% de los pacientes tenían alguna terapia biológica o avanzada, además de que el 30% estaba con estatinas. Bien, en cuanto a los resultados, pues el uso de aspirina se asoció con una reducción de riesgo de cáncer colorectal con un hazard ratio de 0.42, siendo esto pues el desenlace primario que ellos buscaban y siendo consistente pues en los tres modelos, eh, tanto ajustados y aquí vemos del lado derecho en un análisis competitivo eh, versus la mortalidad. Por otro lado, en cuanto al desenlace secundario, también el uso de aspirina redujo el riesgo de mortalidad global con un hazard ratio ajustado de 0.66 y como vemos también fue algo consistente en los cuatro modelos evaluados. Bueno, en este Kaplan-Meier vemos la diferencia en cuanto a la incidencia acumulada de cáncer colorectal, siendo la línea azul los usuarios de aspirina versus la negra los no usuarios de aspirina. Aunque cabe destacar que en el eje de las Y, pues las unidades realmente son muy estrechas, entre 0.00 y 0.0, perdón, 0.1. Entonces realmente la diferencia, aunque pues en la gráfica parece ser mayor, pues desde el punto de vista numérico, pues es discreta. Mirando los análisis de sensibilidad, como les comentaba, se hicieron múltiples. Uno de ellos con distintas dosis de administración de aspirina. Y en todos estos, pues el resultado fue muy consistente con lo mostrado en las diapositivas previas. Tanto en una dosis mayor a 90 como a mayor a 180, pues vemos que el riesgo se redujo prácticamente a 0.39 y 0.46 con pues significancia estadística. Por otro lado, al compararlo, o más bien excluir a pacientes que utilizaban otro tipo de antiagregantes plaquetarios, pues lo mismo, ¿no? El hazard ratio es de 0.43 y desglosándolo por el subtipo de enfermedad inflamatoria intestinal, si bien en colitis ulcerosa el resultado pues sí tiene significancia estadísticamente, con un hazard ratio de 0.41, en Crohn pues aunque hay la tendencia no tiene ningún pues significancia estadística. Y en cambio, mirando únicamente a los pacientes con más de 8 años de evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí que se ve esta reducción del riesgo con un hazard ratio ajustado del 0.45. Bien, ah, perdón la interrupción. Mirando el análisis de sensibilidad, eh, desglosándolo por grupos etarios, por sexo, por índice de comorbilidades de Charlson y por cada una de las comorbilidades, pues bien, no parece, o sea, el beneficio, digamos, desde el punto de vista preventivo en cuanto al hazard ratio parece significativo en cuanto a los diferentes grupos etarios, igual sin diferencia en cuanto al sexo, al índice de comorbilidades, pero sí que en las comorbilidades principalmente cardiometabólicas, pues no se observa tanto esta reducción del riesgo. Bien, en esta diapositiva se muestra el riesgo comparativo asociado a distintos
distintas dosis y pautas, digamos, de la aspirina. Y aquí vemos que de forma global, si el uso de aspirina mantiene este hazard ratio, pues, em, de reducción de riesgo, ¿no? En punto 42, muy consistente con las diapositivas previas, siendo que debajo de la media de dosis persiste este beneficio, aunque sí que es mayor cuando la dosis es mayor a la media, es decir, cuando la dosis fue menor a la media fue de 0,56, mientras que mayor a la media es de 0,31, o sea, si hay 20 puntos porcentuales ahí de diferencia. Y bueno, lo que los autores mencionan en cuanto a esto es que la relación dosis dependiente no fue lineal, aunque sí se ve que a mayor dosis es mayor el efecto protector. Bueno, en cuanto a la discusión, lo que los autores comentan es que esta corte poblacional a nivel nacional sobre el uso prolongado de aspirina se asoció con un menor riesgo de cáncer colorectal y mortalidad por todas las causas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Desde el punto de vista, digamos, biológico y fisiopatológico, esto se atribuye al efecto antiinflamatorio de la aspirina, que, digamos, contrarresta el efecto proinflamatorio de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ellos proponen un umbral terapéutico óptimo de 80 miligramos al día. ¿Cuáles son las fortalezas de este estudio? Pues la población, que es amplia, con un seguimiento longitudinal, que es basado en población real, que se hicieron varios análisis de sensibilidad para ajustar con los potenciales confusores y que también para excluir o evitar la causalidad reversa se excluyen aquellos pacientes con un diagnóstico de cáncer colorectal o muerte en el primer año del seguimiento. Sin embargo, existen muchas limitaciones, como su diseño observacional, que el diagnóstico únicamente se basó en códigos de 100, 9 y 10, sin datos clínicos específicos sobre la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Igualmente que solo 20% de ellos estaban con un tratamiento biológico, que no hubo variables objetivas, digamos, bioquímicas, clínicas o endoscópicas para evaluar el estado de la enfermedad pues el control desde el punto de vista inflamatorio, tanto de la colitis como de la enfermedad de Crohn. Igualmente, no se contempla el uso, digamos, como que over the counter o todo aquel uso de aspirina que no estuviera pautado mediante su sistema de salud y tampoco se pudo evaluar por este método la presencia de lesiones premalignas, dado que pues, los diagnósticos únicamente se basaron en los códigos. Y es verdad que sí se evaluó un subgrupo de pacientes con una evolución mayor a 8 años de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es cuando sabemos que el riesgo es realmente más representativo en cuanto a cáncer colorectal de esta población. Digo, se evaluó, pero solamente en un subgrupo, sin ser como la población más representativa dentro del estudio. Con esto se concluye que el uso a largo plazo de aspirina a dosis bajas a moderadas se asoció con un menor riesgo de cáncer colorectal y de mortalidad por todas las causas. Genial, Lorena. Pues muchísimas gracias por resumirnos el estudio. Si quieres ir dejando de compartir la presentación mientras reflexionamos un poco sobre los datos que nos has contado, llama la atención, ¿no? Un hazard ratio de 0,42 es enorme y cuando en estudios observacionales pues encontramos estas reducciones pues tan llamativas, tan grandes del riesgo, pues nos preguntamos si estamos viendo un efecto real, un efecto biológico de la aspirina o si parte de este efecto pues viene a ser secundario pues por quienes lo toman y quienes no. ¿Tú has visto así algún sesgo en la población estudiada o algo que te ha llamado la atención? Sí, pues creo que hay varios sesgos, empezando por la población que pues de por sí usa aspirina, ¿no? Son pacientes más comórbidos que tal vez están sometidos a mejor seguimiento, más consultas médicas y eso pues tal vez favorece el seguimiento más estrecho. Por otro lado, faltan muchas variables clínicas que pues sabemos que en la fisiopatología del desarrollo o riesgo de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pues
la inflamación es el factor más determinante y aquí no hay variables ni bioquímicas, ni clínicas, ni endoscópicas para realmente determinar si este riesgo va de la mano o no con la inflamación. Y pues además no se detalla bien ni la localización ni la extensión, incluso la enfermedad de Crohn no se especifica si es una afección colónica o si es de algún otro segmento del intestino. Entonces, eh, pues sí, creo que hay muchos sesgos al respecto. Ujú. Vale. Y algo, un punto fuerte también, ¿no? Que a pesar de ser un estudio de base poblacional, sí que no ponen la exposición, la toma de aspirina como sí o no, ¿no? Sino que hacen como lo toman como una variable tiempo dependiente, ¿no? Que calculan el tiempo al que el paciente ha estado expuesto a esa aspirina, ¿no? Eso también es un punto fuerte. Y luego lo que tú dices, que tampoco se puede generalizar, ¿no? Porque no todas las poblaciones son iguales, ¿no? Sí, claro, que se trata de una población de Taiwán con factores de riesgo diferentes desde el punto de vista genético, dietético y demás, que pues no sé qué tan traspolable sería a otras poblaciones. Ujú. Y, y sí, pues tal vez en pacientes que por alguna otra indicación cardiometabólica y tal, pues se benefician de aspirina, pues sí que Ujú. la decisión, digamos, no sería suspenderla, pero en pacientes que no tengan esos factores de riesgo, pues tampoco hay suficiente información desde mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que vemos que parece que hay una asociación consistente y biológicamente plausible, pero aún necesitamos pues una prueba causal, ¿no? Para que nos diga que sí que debemos utilizar la aspirina. Es creo que un buen estudio generador de hipótesis, pero que hoy en día no podemos decir que todos los pacientes con enfermedad inflamatoria se puedan beneficiar del uso de la aspirina. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por comentar tan exhaustivamente este estudio y nada, espero que nos sirva a todos para conocerlo. Muchas gracias.